Hermanos, buenas noches, bendiciones para todos. Le damos la más cordial de las bienvenidas a la escuela EFESGA en este primer nivel de discípulos. Y vamos a iniciar en esta noche orando. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche queremos suplicarte que la gracia de tu Espíritu hoy inunde todo nuestro ser. Que sea hoy tu gloria cayendo sobre cada uno de nosotros. Porque queremos cada día conocerte más, servirte más. Y solamente, Señor, a través de la gracia de tu Espíritu Santo, podemos cada día conocerte más. Solamente a través de las Sagradas Escrituras podemos conocerte más. Por eso queremos pedirte, Señor Jesús, que hoy derrames la gracia de tu Espíritu Santo en nosotros. Ven, amado Espíritu Santo, y llénanos con tu presencia. Llénanos del gozo, de la paz. Llénanos en esta noche con tu amor y tu misericordia infinita. Ven, amado Espíritu Santo, porque queremos día a día reconocer a Jesús como nuestro Señor, como nuestro único Señor y Salvador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el tema que vamos a estudiar es la inspiración bíblica. Y hay dos textos de las Sagradas Escrituras que nos sirven para entender la inspiración bíblica, como también hay un texto del Magisterio de la Iglesia del Concilio Vaticano II en la Dei Verbum, que también nos da una iluminación para entender la inspiración bíblica. En la segunda carta a Timoteo nos dice que toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Palabra de Dios, alabamos, Señor. Aquí en la segunda carta a Timoteo nos dice que toda escritura, es decir, desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, son libros inspirados por Dios y que son útiles para enseñar, para corregir y nos capacita para llevar una vida de rectitud. El segundo texto lo encontramos en Segunda de Pedro 1:21 y nos dice:
porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Los profetas eran personas que hablaban de parte de Dios, que anunciaban cosas de parte de Dios, pero que también denunciaban aquellas injusticias que se hacía contra el pueblo. Pues estos profetas hablaban dirigidos por el Espíritu Santo. No hablaban por título personal, sino que ellos hablaban porque eran dirigidos por el Espíritu Santo. En el texto del Magisterio de la Iglesia, en la Dei Verbum, el numeral 11 nos dice que las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en las Sagradas Escrituras se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y el Nuevo Testamento con todas sus partes, porque están escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Tienen a Dios como autor, como tales se le han entregado a la misma Iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ello, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. En este numeral de la Dei Verbum nos está diciendo que la Iglesia reconoce que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento contienen las verdades reveladas por Dios en las Sagradas Escrituras. Acuérdense que les he dicho que Dios no solamente se revela a través de las Sagradas Escrituras, sino que también se revela a través de la Sagrada Tradición, a través del Magisterio. Pero las verdades reveladas por Dios aquí en las Sagradas Escrituras se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Y la Iglesia reconoce que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son libros santos y canónicos, es decir, santos porque le pertenecen a Dios. Canónico porque están dentro del canon, es decir, dentro de la lista de los libros que conforman la Biblia, porque fueron escritos por inspiración del Espíritu Santo. Pero que Dios, en la redacción de esos libros, se valió de algunos hombres que ellos, utilizando todas sus facultades, todas sus habilidades humanas, pusieron por escrito solo lo que Dios quería. Dios siempre sale al encuentro de los hombres. Veíamos en las clases pasadas, Dios es el que toma la iniciativa de revelarse, de manifestarse al hombre y lo hace por su infinito amor. Pero lo hace de un modo progresivo. Primero se reveló a nuestros primeros padres, Adán y Eva, se reveló a Abraham, se le reveló a Moisés, y también se le reveló a los profetas. Nos dice la carta a los Hebreos que en los últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. También se nos ha revelado por medio de los apóstoles y ahora se nos revela a través de la Iglesia. Dios siempre sale a nuestro encuentro. Él es el que toma la iniciativa de revelarse,
de darse a conocer. Y lo hace de una manera progresiva, pero lo hace por el infinito amor que Él nos tiene. También en clase pasada veíamos las acciones del Espíritu Santo, que eran revelación, inspiración y emoción. Decíamos que la revelación es esa acción divina que nos descubre verdades sobrenaturales que quiso Dios darnos a conocer. Pero veíamos que Dios no simplemente nos reveló algunas verdades, sino que Dios se reveló a sí mismo. También hablamos de que la inspiración es cuando el Espíritu Santo actúa sobre la inteligencia y la voluntad de la persona para iluminar su entendimiento y la persona pueda comprender qué quiere Dios decir. Para que la persona pueda comprender el mensaje divino, para que la persona pueda comprender el mensaje de salvación. Y decíamos también que la emoción es cuando el Espíritu Santo mueve la voluntad del hombre para que el hombre pueda comunicar lo que Dios quiere, para que pueda comunicar el mensaje divino, ya sea oral o escrito. Pero en la composición de la Biblia, Dios se valió de hombres elegidos que usaban todas sus facultades y talentos, todas sus capacidades humanas, y obrando Dios en ellos y por ellos como verdaderos autores inspirados por el Espíritu Santo, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Porque Dios quería que su divina palabra quedase por escrito para que siempre guiara y alimentara a sus hijos. Lo hizo escogiendo a unos hombres a quienes les iluminó la inteligencia y les movió su voluntad, y ellos, utilizando sus propias habilidades y capacidades humanas, escribieron solo lo que Dios quería. Por eso Dios tenía que intervenir eficazmente, porque Dios quería que su palabra quedara por escrito para que siempre alimentara y guiara a sus hijos, pero lo hizo involucrando al hombre, iluminando su inteligencia, moviendo su voluntad, porque el hombre tenía que utilizar todas sus capacidades humanas y así él poner por escrito solo lo que Dios quería. ¿De quién se sirvió Dios entonces para escribir su palabra? Lo dije y lo vuelvo a repetir. Dios se sirvió para escribir su palabra de algunos hombres que iluminó su inteligencia, que movió su voluntad para escribieran. Y a estos hombres se les ha llamado escritores sagrados, agiógrafos o escribanos. ¿Qué es entonces la inspiración bíblica? La inspiración bíblica quiere decir que todos los libros de la Biblia fueron escritos bajo la dirección, el influjo, la asistencia del Espíritu Santo. Por eso la Biblia tiene como autor al mismo Dios. Digamos que para entender esa acción del Espíritu Santo sobre el escritor sagrado, se suele comparar como cuando un gerente de una empresa llama a su secretaria, le dicta unas ideas para que ella realice una carta. ¿La carta de quién es? ¿Del gerente o es de la secretaria? Por supuesto que la carta es del gerente. La secretaria es simplemente un instrumento para escribirla. Asimismo, la Biblia fue escrita por inspiración del Espíritu Santo.
así la hayan escrito algunos hombres. ¿Qué hizo Dios cuando quiso contarnos su secreto? Cuando Dios quiso contarnos su secreto, nos fue escribiendo sus cartas, donde Él expresa su amor por los hombres, lo hizo sirviéndose de unos escribanos a lo largo del tiempo. Por eso, uno de los nombres que recibe la Biblia, además de palabra de Dios, además de testamento, también recibe el nombre de carta de amor, porque el Señor, cuando quiso darnos a conocer los secretos de su amor, nos escribió unas cartas. Los escribanos escribieron según su manera de ser, según los conocimientos de su tiempo, según sus capacidades, su manera de escribir. Pero las ideas y el mensaje son de Dios y no de los escribanos. Por eso la Biblia, nosotros podemos leerla, no podemos leerla de una manera literal o fundamentalista, sino que hay que tener en cuenta estas cosas. Hay que tener en cuenta la manera de ser de esa época, la manera de cuál era el conocimiento que tenían los agiógrafos de esa época, cuáles eran los géneros literarios que se utilizaban en esa época para entender qué querían decir los escribanos. ¿Qué pasa cuando nosotros leemos la Biblia o la escuchamos? Cuando nosotros leemos la Biblia o la escuchamos proclamar, nos emocionamos, porque la Biblia es la palabra de Dios escrita. Y la palabra de Dios, cuando usted está triste, lo consuela. La palabra de Dios, cuando usted está desanimado, lo anima. La palabra de Dios nos da fuerza. La palabra de Dios nos alimenta. Es como una carta de amor que Dios nos escribe a cada uno de nosotros, sus hijos. ¿Por qué decimos los libros de la Biblia son inspirados? Podemos decir entonces que la Biblia tiene dos autores. Tiene un autor principal, que es el Espíritu Santo, que es el que inspira a los hombres a escribir. Y tenemos un autor secundario, que son los hombres, de quienes Dios se sirvió para escribir cada uno de los 73 libros que se encuentran en la Biblia. Decimos que los libros de la Biblia son inspirados porque tienen el Espíritu Santo como autor principal, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró, el que iluminó a los agiógrafos, el que movió la voluntad de los agiógrafos para que ellos escribieran. El autor inspirado no es un astrólogo. Un astrólogo es la persona que se encarga de analizar los movimientos de los planetas, de las estrellas y de los demás elementos celestes para decir nuestros distintos tipos de personalidad se rigen eso por el movimiento de los planetas, de las estrellas, y hablamos del horóscopo, pero eso no es cierto. Nosotros, nuestra personalidad no es por los astros, ni por los planetas, ni nada de eso. Un autor inspirado no es un vaticinador, es decir, un adivino, un anunciador de cosas desconocidas. Un autor inspirado no es un agorero, es decir, no es un adivinador de la suerte, sacando conclusiones en base a premoniciones o agüeros. Un autor inspirado no es un hechicero, un manipulador de las criaturas bajo la influencia demoníaca. Un autor inspirado no es un encantador. El encantador es aquella persona que utiliza la magia, el ocultismo, la brujería, con la intención de lanzar un encanto sobre un objeto
sobre una persona, es un embaucador, es un mentiroso. Un autor inspirado no es un espiritista. El espiritista es aquel que a través de un medio se puede comunicar con los espíritus de los muertos, utilizando el ocultismo, la hechicería, la parapsicología. Un autor inspirado no es un adivino. El adivino es aquella persona que adivina o predice el futuro, la suerte. No es un nigromante. El nigromante es aquella persona que practica la adivinación consultando muertos, utilizando la magia negra. Tampoco es un ventríloco. El ventríloco es aquella persona que tiene el arte de modificar su voz. Cuando él va hablando, tiene poco movimiento en los labios, porque es para que se note que la marioneta que él usa es la que está hablando. Y miren este ejemplo para que puedan notarlo un poco, ¿no? Si de alguna manera Dios se olvidara que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría importancia a las cosas, no por lo que valen, sino por lo... Se dieron cuenta que la persona iba moviendo muy poco los labios, porque la idea era que la voz se notara como si fuera la marioneta. Y todas estas cosas no lo es el autor sagrado, porque estas cosas son abominación, porque se rechaza a Dios. Primero, porque todo lo anterior aparta al hombre de Dios, dice Deuteronomio 13:2-6. Si aparece entre ustedes un profeta o visionario, les anuncia una señal o un prodigio, en caso de que se cumpla lo que les había anunciado, le diga, vamos y sigamos a otros dioses que ustedes no conocen, vamos a rendirle culto, no le hagan caso, porque el Señor su Dios quiere ponerlos a prueba para saber si ustedes lo aman con todo su corazón y con toda su alma. Sigan y honren solo al Señor su Dios. Cumplan sus mandamientos, escuchen su voz, ríndanle culto y vivan unidos a Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Segundo, son abominaciones porque lleva al reconocimiento de falsas divinidades. Dice Deuteronomio 18:10-12. Nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo, haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos, y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos, porque al Señor le repugnan los que hacen esta cosa. Y si el Señor su Dios arroja de la presencia de ustedes a estas naciones, es precisamente porque tienen esas horribles costumbres. Tercero, son abominaciones porque atentan contra el mandamiento capital, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Deuteronomio 6:4-9. Estos son los mandamientos, leyes y decretos que el Señor su Dios me ha ordenado enseñarles, para que los pongan en práctica en el país del cual van a tomar posesión. De esta manera honrarán al Señor su Dios y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandatos que yo les mando a ustedes, a sus hijos y a sus nietos. Y así vivirán muchos años. Llegarán a ser un pueblo numeroso en esta tierra donde la leche y la miel corren como el agua, así como el Señor
Dios de tus antepasados se los ha prometido. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo el alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ella, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestas, cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tus manos y en tu frente como señal y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Entonces vemos que todo lo anterior, decíamos que un autor sagrado, un autor inspirado, no es un astrólogo, no es un hechicero, no es un adivinador, no es un agorero, no es un ventríloco, porque todas las anteriores apartan al hombre de Dios, llevan al reconocimiento de falsas divinidades y atenta contra el mandamiento capital de amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios con todo el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. ¿Quién es entonces el autor inspirado? El autor inspirado es el hombre que escucha a Dios con gran capacidad de asombro, porque se deja maravillar por las cosas de Dios. Es el amigo de Dios cuya confianza solo deposita en el Señor. Es el hombre dócil al Espíritu de Dios, se deja conducir, se deja guiar por el Espíritu Santo, pero también es el hombre humilde que se estremece ante la palabra del Señor. Dice Isaías 66, versos 2b, el hombre a quien en quien yo me fijo es el pobre y afligido que respeta mi palabra. El autor inspirado es el hombre que escucha a Dios con gran capacidad de asombro, que se maravilla de las cosas de Dios, que pone totalmente su confianza en el Señor, que se deja conducir por el Espíritu Santo, pero que es un hombre humilde porque se estremece ante la palabra de Dios. A lo largo de la Biblia vemos cómo el Espíritu Santo irrumpe, reposa, llena, impulsa a unos a actuar. A eso le llamamos inspiración pastoral, es decir, es la acción. Pastoral significa acción. A otro los impulsa a hablar, y a esto le llamamos inspiración profética. A otros los impulsa a escribir, a eso lo llamamos inspiración escriturística. Todos estos hombres son instrumentos de Dios en su plan de salvación para la humanidad. Tanto el de la inspiración pastoral como el de la inspiración profética, como el de la inspiración escriturística. Vamos a hablar un poco sobre la doctrina de la inspiración bíblica. La doctrina sobre la inspiración bíblica es esencialmente cristiana, es decir, es patrimonio del cristianismo. Tiene sus fuentes más remotas en el judaísmo, es decir, los primeros inspirados fueron los judíos, especialmente los judíos de la diáspora. Vamos a mirar qué es una diáspora. Una diáspora, con este término se conoce a la disgregación del pueblo judío que vive fuera de las fronteras de Palestina. Es la dispersión de los judíos exiliados de su país. Cuando el rey Nabucodonosor llega a Jerusalén, destruye la ciudad, destruye el templo de Jerusalén y lleva a sus habitantes cautivos a las orillas del río de Babilonia. Y a esos que estaban fuera de Palestina es lo que se conoce con el nombre de la diáspora judía.
¿Dónde encontramos la fuente de la inspiración bíblica? La fuente fundamental de la inspiración bíblica como pieza esencial de nuestra doctrina cristiana la encontramos en la literatura apocalíptica, que fue primero judía, luego cristiana. Se conoce como literatura apocalíptica a ese conjunto de expresiones literarias que fueron surgiendo de la cultura hebrea y cristiana durante los periodos helénico y romano, es decir, cuando estaba Alejandro Magno y cuando estaba el Imperio Romano entre los siglos II, segundo y primero antes de Cristo. Ellos expresaban por medio de símbolos y visiones y algunas metáforas muy complejas la situación de sufrimiento del pueblo judío. Entonces ellos a través de esos símbolos, a través de ellos, de esas visiones, ellos mostraban la situación de sufrimiento del pueblo judío. Los autores judíos estaban primero que los santos padres de la iglesia y por consiguiente la literatura cristiana. La literatura apocalíptica primero fue judía y luego cristiana. Y esa literatura surge de la cultura hebrea, donde ellos manifiestan a través de símbolos, a través de visiones, el sufrimiento del pueblo judío. ¿Cómo actúa la inspiración bíblica? Desde el principio de nuestras clases hemos dicho que la Biblia tiene dos autores que trabajan simultáneamente. Dios como autor principal y el escritor humano como autor instrumental. Dice la segunda carta de Pedro, que la leímos y la volvemos a leer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios dirigidos por el Espíritu Santo. Lo hemos dicho y lo volvemos a repetir. Dios, Espíritu Santo, ilumina la inteligencia del autor sagrado, te mueve la voluntad para que escriba el mensaje de salvación que Dios quiere. Pero la gracia de Dios no anula al autor bíblico. De la misma manera, la gracia no anula la naturaleza humana, sino que más bien la eleva y la perfecciona. Asimismo, la gracia carismática, la inspiración o la acción del Espíritu Santo, tampoco anula al autor bíblico, sino que lo eleva tal cual es, con todas sus capacidades humanas, y lo eleva como instrumento vivo, dotado de razón y libertad. Hermanos, Dios vive en nosotros como en su templo sagrado, dice la primera carta a los Corintios. Pero eso, que Dios viva en nosotros, no anula nuestra naturaleza humana. El hecho de que el Dios vive en mí no anula mi naturaleza humana. De la misma manera, la acción del Espíritu Santo, cuando inspira al autor sagrado, no anula su naturaleza humana. Por eso decimos que él escribe según sus capacidades humanas. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en el agiógrafo? Primero que todo, ilumina su mente, ilumina su entendimiento a fin de que él pueda juzgar con certeza sobrenatural sobre la verdad de la que va a escribir. Es decir, ese autor sagrado hace un discernimiento si eso que va a escribir viene de Dios o de su naturaleza humana, porque en la Biblia solo se consigna lo que Dios quiere. Segundo, le mueve su voluntad, sus facultades sensitivas, su memoria, su imaginación, para que quiera escribir todo, solamente lo que Dios quiere comunicar a la humanidad. Tercero, lo asiste mientras escribe, ilumina su inteligencia para que escriba
la verdad infalible, porque la verdad infalible es la que viene de parte de Dios. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de comprender el mensaje bíblico? Hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que Dios habla en la Biblia por medio de los hombres con un lenguaje humano. ¿Para qué? Para que el hombre pueda comprender lo que Dios quiere decir. Segundo, la mayor parte de los autores que escribieron el Antiguo Testamento son desconocidos. Vamos a analizar cada uno de estos dos puntos. El primero, Dios habla en la Biblia por medio de los hombres con un lenguaje humano, nos dice Dei Verbum numeral 12. Hermanos, nos dice el Evangelio de San Juan capítulo 4, 24. Dios es espíritu y que los que lo adoren deben de adorarlo en espíritu y de verdad. Solo la palabra humana puede darle cuerpo y forma a la palabra divina. Dios se comunica con nosotros a través de los hombres para que el hombre pueda comprender el mensaje divino. Por eso la palabra de Dios, la palabra divina, toma cuerpo y forma, pero a través de la palabra humana. El hombre sea un instrumento de Dios realmente es un requisito absolutamente necesario para que la palabra de Dios llegue a los oídos humanos, que influya eficazmente en su vida, él puede experimentar la salvación. Es decir, la palabra humana le da forma a la palabra divina. Eso es absolutamente necesario que el hombre sea un instrumento de Dios. Para que la palabra humana llegue a nosotros, no como palabra humana, sino para que llegue a nosotros como palabra divina por la acción del Espíritu Santo que la transforma. ¿Qué es lo que hace posible esta mediación de la revelación divina? Lo que lo hace posible es la presencia activa y dinámica del Espíritu de Dios en los mediadores, en los autores sagrados, en los agiógrafos. Es decir, la acción del Espíritu Santo en el agiógrafo. Y esta misma fuerza divina que actúa en el autor sagrado, también actúa sobre los oyentes o lectores que reciben el mensaje. Así como la presencia activa, dinámica del Espíritu Santo inspira al autor sagrado para que él escriba, para que él hable, esa misma fuerza de Dios actúa en los oyentes y lectores para que la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz como espada de dos filos, penetre hasta lo más íntimo de nosotros y cambie nuestra manera de vivir. ¿Cómo actúa esa fuerza divina? La palabra humana, al entrar en los oídos y en el corazón de los hombres, sufre bajo la acción del Espíritu Santo una transformación. Ya no es lenguaje humano que llega a la entidad del alma, sino que llega como palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sufre una transformación por la acción del Espíritu Santo. Lo que llega a nosotros ya no es palabra humana. Lo que llega a nosotros es la palabra divina, es la palabra de Dios, porque sufre una transformación por la acción del Espíritu Santo. Para entender el mensaje divino, hermanos, en clases anteriores hemos dicho que hay que tener en cuenta el contexto, la cultura, los géneros literarios de la época, porque el mensaje de Dios ha sido escrito con la mentalidad, la cultura de cada tiempo, de cada lugar. En el primer encuentro decíamos que la Biblia fue escrita por varios autores en épocas
diferente en distintos géneros literarios. Entonces, hay que tener en cuenta el contexto, la cultura y los géneros literarios. En el primer encuentro que tuvimos decíamos que la Biblia fue escrita por un pueblo concreto, un pueblo judío, y que el pueblo judío tiene una cultura oriental, y que nuestra cultura es occidental. A veces no entendemos el lenguaje que los judíos emplean. Por eso los cristianos no podemos hacer una interpretación individual, sino que tenemos que tener en cuenta la interpretación de la misma iglesia, a quien se le ha confiado el legado de la fe, que ha sido entregado en las Sagradas Escrituras y en la Sagrada Tradición. El que hace la interpretación de la iglesia es el magisterio eclesiástico. Por eso nosotros tenemos que actualizar el mensaje, pero actualizamos el mensaje haciendo no una interpretación no individualista, sino haciendo la interpretación del magisterio de la iglesia. El segundo punto para entender el mensaje divino es que la mayor parte de los autores que escribieron el Antiguo Testamento son desconocidos. Entre los pueblos orientales no tenían el sentido de propiedad que tenemos hoy, porque los escritos más que al individuo le pertenecían a la comunidad y por lo general no colocaban su firma. Nosotros ponemos una poesía, escribimos un libro y lo primero que aparece es el nombre del autor. Hace mucho tiempo, hace muchos años, yo escribí este libro que se llama Redescubriendo nuestra identidad carismática. Y usted abre el libro y dice, elaborado por Lilia Sánchez. Luego, en pandemia, escribí esta cartilla que para los encuentros zonales, que se llama El Encuentro Personal con Jesucristo. Esta no tiene nombre. Esta no dice que fue escrita por mí. Luego saqué este librito que se llama Manual de Liturgia. Y usted lo abre, en los agradecimientos, firma Lilia Sánchez. Entonces, en la antigüedad, escrito más que a la persona que pertenecía a la comunidad. Eso hay que tenerlo claro, porque en la antigüedad, cuando uno escribe algo, y si ese escrito es muy bueno, pero a la persona no la conoce nadie, entonces lo que se colocaba era el nombre de alguien que tuviera autoridad, que todo el mundo lo conocía, para que leyeran el escrito, porque al autor no le interesaba tanto el reconocimiento, sino que se leyera lo que él había escrito. Por ejemplo, a San Pablo se le atribuyen 14 cartas. Pablo nada más escribió 7. Primera de Tesalonicenses, que fue el primer escrito del Nuevo Testamento, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, Filemón y Romano. Las otras cartas se le atribuyen a Pablo, pero realmente lo escribió uno de los discípulos de las comunidades, pero no Pablo. La segunda carta de Pedro se le atribuye a Pedro. Esa carta se escribió por allá en el año 125 después de Cristo, y ya Pedro tenía muchísimos años de muerto. A esto se le conoce con el nombre de pseudografía. La pseudografía es cuando yo hago un escrito, pero a mí nadie me conoce, entonces yo le pongo la firma de alguien que tenga la autoridad y que todo el mundo lo conozca. Porque lo importante no es el reconocimiento, sino que se lea el escrito. Vamos a hablar un poco la historia sobre el dogma de la inspiración bíblica. En un primer momento lo vamos a hablar desde los santos padres de la iglesia. Entonces, los padres de la iglesia también son llamados santos padres, primeros
padres de la iglesia o padres cristianos. Estos padres de la iglesia son un grupo de sacerdotes, teólogos, escritores eclesiásticos, que en su mayoría son obispos, que van desde el siglo I hasta el siglo VIII, cuyo conjunto de doctrina es considerado testimonio de la fe en el cristianismo. En la teología dogmática tradicional, los autores considerados padres de la iglesia son tratados como autoridad en la iglesia. La patrística, la palabra patrística se deriva del latín patres, que significa padre. La patrística es el estudio del pensamiento, doctrina y obras del pensamiento cristiano desarrollado por los padres de la iglesia. Fueron los primeros autores de los siglos I y VIII después de Cristo. La patrística fue el primer intento por unificar los conocimientos de la religión cristiana y establecer todo el contenido dogmático de la misma junto con la filosofía. El objetivo de la patrística era dar una explicación lógica de las creencias cristianas y defenderla ante los dogmas paganos y las herejías. Miremos qué es una herejía. Las herejías consisten en una falsa enseñanza, la cual desvirtúa la verdadera revelación bíblica, trae consigo una influencia nociva para el creyente. ¿Cuál es esa influencia nociva? Haciéndolo correr el riesgo de alejarse de Dios. Las herejías son falsas enseñanzas que desvirtúan la verdadera revelación bíblica. La patrística lo que hace es defender las enseñanzas del cristianismo frente a las herejías. Por ejemplo, una de las herejías era que se negaba la naturaleza humana de Jesús, y Jesús solamente tenía la naturaleza divina. Y hubo un concilio que dijo que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Las enseñanzas de los padres de la iglesia entonces tuvieron un gran peso en el desarrollo del pensamiento y la teología cristiana, según su interpretación de la Biblia, la incorporación de la tradición y la consolidación de la liturgia. Por lo que fueron dejando una doctrina en conjunto. Todo ese pensamiento desarrollado en la teología cristiana a través de los padres de la iglesia, entonces está basada en la interpretación de la Biblia, en la incorporación de la tradición, en la consolidación de la liturgia. Vamos a hablar un poco del dogma de la inspiración bíblica. Vamos a analizar algunas frases que fueron alimentando el dogma de la inspiración de algunos padres de la iglesia y del magisterio de la iglesia. Iniciamos con San Clemente Romano, por allá a finales del siglo I. San Clemente le dice a los corintios: estáis sumergidos en las escrituras sagradas, verdaderas escrituras dadas por el Espíritu Santo, autor principal. Los profetas, ministros de la gracia de Dios, movidos por el Espíritu Santo, autor instrumental. San Clemente reconocía que el Espíritu Santo era el autor principal de las Sagradas Escrituras, porque él inspiró a los hombres que eran los autores secundarios o eran los instrumentos que Dios utilizó para llevar el mensaje de salvación. Dios habló a los hombres con lenguaje humano, pero lo hizo a través de unos hombres. Tenemos a Teófilo de Antioquía. Teófilo fue el sexto obispo de Antioquía. Recibió una educación helénica, entendiendo por helenista la cultura griega, esa cultura griega, que todo ese territorio conquistado por Alejandro Magno. Teófilo se convirtió al cristianismo siendo ya de edad madura y fue el primer obispo que utilizó la palabra Trinidad. Él decía, la frase de él: santas escrituras
y agiógrafos son portadores del Espíritu, personas movidas por Dios. Tenemos a Tito Flavio Clemente, también conocido como Clemente de Alejandría o Clemente Alejandrino. Fue el primer miembro de la Iglesia de Alejandría, uno de los más destacados maestros de dicha ciudad. Entre sus alumnos estaba Orígenes y Alejandro de Jerusalén. Decía: las sagradas letras o libros santos son obra de los escritores divinos. Tenemos a Orígenes de Alejandría, también conocido como Orígenes Adamantius. Fue un erudito asceta. Los ascetas eran personas que buscaban el perfeccionamiento espiritual, lo hacían renunciando a lo mundano y dándole una exigencia, una disciplina. Orígenes era un teólogo cristiano primitivo que nació y pasó la primera mitad de su carrera ahí en Alejandría. Fue una de las figuras más influyentes de la teología, de la apología, el ascetismo cristiano primitivo. Él ha sido descrito como el genio más grande que la iglesia primitiva ha tenido, ha producido. Y su frase era: llamaba a la Biblia los libros sagrados. Tenemos a Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea era un escritor griego, favorito del emperador Constantino. El emperador Constantino fue el que hizo en el imperio, en su imperio, todos se volvieran cristianos, haciendo bautismos masivos. Fue elegido obispo en Cesarea en el año 313. Intervino en las luchas entre los ortodoxos y arianos. Los arianos eran aquellos que sostienen que Jesucristo es Hijo de Dios, procedente del Padre, pero no eterno, sino que era engendrado por el Padre antes que Dios creara el tiempo. De esa manera, Jesús no sería coeterno con Dios Padre. Él fundó la historiografía eclesiástica, escribió la historia del cristianismo. Eusebio de Cesarea se hizo famoso por la doctrina, fue llamado el padre de la historia eclesiástica. Y él desde niño se ejercitaba con asiduidad las divinas escrituras. San Jerónimo de Estridón era uno de los 4 doctores originales de la Iglesia Latina. Esos 4 doctores de la Iglesia Latina eran Agustín de Hipona, Gregorio Magno, Ambrosio Milán y Jerónimo de Estridón. Era padre de las ciencias bíblicas, fue el que tradujo la Biblia al latín. Fue un presbítero de vida ascética, ya ustedes saben quiénes son los ascetas. Él estudió en Roma, allí fue bautizado, abrazó la vida ascética, ahí se hizo secretario del Papa Dámaso. Fue en esta época cuando él empezó la traducción de la Biblia al latín. Y él escribe que las escrituras fueron escritas y publicadas por el Espíritu Santo. Una de sus frases célebres: ignorar las escrituras es ignorar al mismo Cristo. Ya damos todo eso, lo que eran los padres de la iglesia, ¿no? Entonces ahorita vamos a hablar ya desde el magisterio de la iglesia. Solo hasta 1870 la Iglesia Católica declaró completa y solemnemente la verdad de la inspiración bíblica debido a los estudios científicos de las Sagradas Escrituras. Vamos a mirar las principales enseñanzas del magisterio de la Iglesia en relación a la inspiración. Quiero que quede claro que no son opiniones personales, sino lo que ha dicho la Iglesia. Tenemos los estatuta Iglesia Antigua, es decir, el antiguo derecho de la Iglesia.
Los estatutos constituyen un documento importante para el derecho canónico y la liturgia del siglo V en la Iglesia galorromana. Se trata de una forma, de una reforma en contra del maniqueísmo. Ya vamos a mirar qué es el maniqueísmo. Los estatutos interrogaban: ¿creéis que un solo mismo Dios es el autor del Nuevo y el Antiguo Testamento, es decir, de la ley y los profetas, como el de los apostólicos? Cuando nosotros hablamos de la ley y los profetas, estamos hablando del Antiguo Testamento. Y cuando hablamos de los apostólicos, estamos hablando del Nuevo Testamento. Los estatutos estaban diciendo, estaban haciendo esa interrogación porque lo que decían los maniqueos. Vemos que es el maniqueísmo. El maniqueísmo es una religión sincrética fundada por el persa Manes en el siglo III, que admitía dos principios creadores. Estaban siempre en contacto, en constante conflicto, el bien y el mal. El sincretismo religioso es cuando nosotros tenemos dos o más sistemas de creencias religiosas. Bueno, según el maniqueísmo, Dios era el creador de todo lo bueno, y Satanás era el creador de todo lo malo. Posteriormente, algunos maniqueos distinguían el Dios del Antiguo Testamento malo, el Dios del Nuevo Testamento bueno. Los estatutos lo que dice es que Dios es el autor del Nuevo y el Antiguo Testamento, es decir, que todo es bueno, porque Dios es el autor de ambos testamentos. En el Concilio de Florencia, en 1432, se nos dice que los santos que escribieron los dos testamentos hablaron bajo la inspiración del Espíritu Santo, es decir, los autores sagrados escribieron tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, lo hicieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y esto es la respuesta tanto para los jacobitas como para los maniqueos. Esta es la respuesta para el maniqueísmo, porque en el Concilio de Florencia se dice que los dos testamentos fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, es decir, que los dos testamentos son buenos. Ya miramos que era el maniqueísmo, ahora vamos a mirar qué es el jacobismo. El jacobismo fue un movimiento político que intentó conseguir la restauración en los tronos de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Este movimiento toma su nombre del rey católico Jacobo II, que fue destronado en el año 1688, reemplazado por su yerno y por su hija María. Ellos eran protestantes. Ellos afirman que en Cristo solo hay una sola naturaleza, la divina. Negaron el Concilio de Calcedonia, donde se dice que Jesús tenía las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, y no reconocen ellos tampoco la autoridad del Papa. El Concilio de Trento, en el año 1546. En este Concilio de Trento fue donde se aprobó el canon. Este concilio es un concilio ecuménico, donde se estaban reunidos bajo la gracia del Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de los padres ortodoxos. Y ellos reciben y veneran con el mismo sentimiento de piedad y el mismo respeto todos los libros de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ya que Dios es el único autor del uno y del otro. Es decir, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento fueron dictados, dirigidos, inspirados por el mismo Espíritu Santo y son conservados en la Iglesia Católica por una sucesión continua. ¿Cuál es esa sucesión? La sucesión de los apóstoles, los obispos. Luego el Papa León XIII, con la encíclica Proventicinio Deus, es decir, Dios providentísimo,
sintetiza aquí su doctrina acerca de la inspiración. Y él dice que el influjo físico, sobrenatural, carismático, con el que Dios eleva y aplica las facultades del escritor sagrado, transitoriamente ilumina su intelecto, mueve su voluntad, dirigiendo otras facultades humanas a fin de que el escritor sagrado conozca todo aquello que Dios quiere y lo quiere escribir fielmente. Es decir, que para el Papa León XIII, en esta encíclica Dios Providentísimo, él nos dice que el Espíritu Santo utilizó a hombres como instrumento, los cuales le iluminó la mente, les movió la voluntad, para que ellos conocieran las verdades reveladas por Dios y ellas lo colocaran por escrito. Tenemos el Papa XV en el año 1920, en la encíclica Espíritu Paráclito, es decir, Espíritu Consolador, confirmando la doctrina de León XIII. Recuerda además que cada uno de sus autores, con su temperamento y su propio espíritu, colaboraron libremente con la inspiración de Dios y reafirma que la inspiración divina alcanza todas las partes de la Biblia, de tal modo que a ella no se le atribuye ningún error, porque toda la Sagrada Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis. La Biblia no tiene ningún error. El Papa Pío XIII, en la encíclica Divino Implante Espíritu, en el año 1943, donde nos habla de la inspiración del Divino Espíritu, dice: insiste en el carácter propio del autor sagrado como instrumento del Espíritu Santo, pero un instrumento vivo y dotado de razón. Todo ello apoyándose en lo que ha dicho sus predecesores, León XIII, Benedicto XVI, que dice: el Espíritu Santo ilumina la mente, mueve la voluntad del escritor para que él conozca y escriba lo que Dios quiere, porque fue inspirado toda la Biblia por el Espíritu Santo. San Agustín dice que el Espíritu de Dios, que habla por medio de los autores sagrados, no quiso enseñar a los hombres cosas que de nada les sirvan para la vida eterna. Para San Agustín, todo lo que está escrito en la Biblia fue inspirado por el Espíritu Santo y nos sirve para la vida eterna. Nos sirve para ganar, vivir la vida eterna que comienza aquí y ahora y no después de muerto. Porque dice Juan 17:3, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Entonces, para San Agustín, todo lo que está en la Biblia, que fue por inspiración del Espíritu Santo, nos sirve para la vida eterna. Santo Tomás dice: solamente puede ser objeto de inspiración aquello que es útil para la salvación. Ya entramos entonces la inspiración bíblica según el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum, numeral 11, vamos a profundizar un poquito más. Ahí en la Dei Verbum nos encontramos un excelente material doctrinal para aproximarnos un poco más a ese misterio, a ese dogma de la inspiración. Un material doctrinal que resume todo lo que la Iglesia ha dicho a lo largo de los siglos antes del Concilio Vaticano II. Entonces la Dei Verbum nos dice que la revelación de la Sagrada Escritura ha sido puesta bajo la inspiración del Espíritu Santo. La Iglesia reconoce la inspiración, santidad y canonicidad de toda la Biblia. Acordémonos que Dios se revela a través, decíamos, de los lugares teológicos, que los lugares
teológico, en los lugares teológicos no son sitios, no son lugares geográficos, sino que son acontecimientos, ¿cierto? Que dentro de esos acontecimientos encontramos las fuentes que son la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Entonces, la revelación, la Sagrada Escritura ha sido puesta bajo la inspiración del Espíritu Santo. La Iglesia reconoce la inspiración, la santidad, la canonicidad de toda la Biblia, es decir, todos los libros que están en la Biblia se reconocen como los libros que están en el canon, en la lista de los libros. Las Sagradas Escrituras tienen a Dios como autor principal, pero en la composición de la Biblia, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Podemos decir entonces, de acuerdo a todo lo dicho anteriormente, podemos definir que la inspiración bíblica de la siguiente manera. La inspiración bíblica es un conjunto de acciones sobrenaturales, carismáticas, con las cuales Dios, autor principal de las Sagradas Escrituras, es decir, Dios Espíritu Santo, toca transitoriamente las facultades de los escritores sagrados para que conciban en su mente, les ilumina la mente y les mueve la voluntad para escribir y expresar con verdad infalible todo aquello que Dios quiere que escriba de la manera como Él quiere. La inspiración bíblica es ese conjunto de acciones que el Espíritu de Dios realiza sobre el autor sagrado, iluminándole la mente, moviéndole la voluntad, para que él pueda expresar la verdad infalible, es decir, conozca todo aquello que Dios quiere y cómo lo quiere comunicar. En el Antiguo Testamento no hay, digamos, un texto explícito que nos hable de la inspiración de sus libros. Digamos que hay algunos pasajes del Antiguo Testamento que nos iluminan esto de la inspiración bíblica. No haciendo referencia directa a ella, pero no obstante, de un modo indirecto, nos encontramos frente a esa, como Dios inspira al autor. Por ejemplo, Moisés escribió por orden de Yahvé. Dice Éxodo 24:4. Entonces Moisés escribió todo lo que el Señor había dicho. Y al día siguiente, muy temprano, se levantó y construyó un altar al pie del monte y colocó 12 piedras sagradas, una por cada tribu de Israel. Tenemos otro texto, Éxodo 34:27-28. El Señor le dijo a Moisés: escribe estas palabras, porque ellas son la base de la alianza que yo hago contigo, con los israelitas. Moisés se quedó allí con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Allí escribió sobre las tablas las palabras de la alianza, es decir, los 10 mandamientos. Aquí vemos quién duró 40 días y 40 noches en el desierto, el Señor Jesús. También encontramos que el profeta escribe por orden de Dios. Miramos un texto, Isaías 8:1. El Señor me dijo: toma una tabla grande, escribe en ella con letras comunes y corrientes. Tenemos otro texto, Isaías 38. Ven ahora y escríbelo en una tabla, ponlo en una inscripción que quede allí para el futuro como testimonio eterno. Tenemos otro texto, Jeremías 36:2. Toma un rollo de escribir y escribe en él todo lo que te he dicho acerca de Israel, de Judá, de las demás naciones desde que comencé a hablarte en tiempo de Josías hasta ahora.
Tenemos otro texto, Jeremías 36:28, toma otro rollo y vuelve a escribir en él todo lo que estaba escrito en el primero, el que quemó Joaquín, rey de Judá. Entonces, Moisés escribió por orden de Dios, los profetas escribieron por orden de Dios. Y aquí también en estos textos que acabamos de ver, hacemos un repaso también de cómo, cuáles son esos tipos de materiales que se utilizaron para escribir. Que decíamos las piedras, las tablas, las conchas marinas, la cera, las cuevas, las paredes de las cuevas, la piel de oveja, la piel de los terneros. Entonces, otro texto lo encontramos en Deuteronomio 18:18, que ya lo habíamos leído. Yo haré que salga de entre ellos un profeta como tú, uno que sea compatriota de ellos y que le diga lo que yo le ordene decir, repita lo que yo le mando. Sin embargo, para los siglos segundo y primero antes de Cristo ya existían la ley, los profetas y otros escritos. Cuando nosotros hablamos de la ley, los profetas y otros escritos, estamos hablando de la Biblia judía o del Antiguo Testamento de los protestantes. Y hablamos de alguna manera también de nuestro Antiguo Testamento, dándole unos libros, los deuterocanónicos, aquellos que no reconocieron los judíos ni los protestantes. Tenemos Primera de Macabeos 12:9, los llama libros santos que están en nuestras manos. Y ya en el prólogo del Eclesiástico, o sea, capítulo 1, verso 2, 3, nos dice, en los versículos, la ley, los profetas y los demás libros que fueron escritos después nos han transmitido muchas grandes enseñanzas. Pero ahora hay que felicitar al pueblo de Israel por su instrucción y su sabiduría. Los que leen las escrituras tienen el deber no solamente de adquirir ellos mismos muchos conocimientos, sino que deben ser capaces de ayudar, tanto de palabras como por escrito, a aquellos que no han recibido esta instrucción. Entonces, toda una riqueza en las Sagradas Escrituras sobre la inspiración bíblica. Ya acá en el Nuevo Testamento, son múltiples las perícopas evangélicas y epistolares, donde tanto el Señor como los apóstoles consideran como libro sagrado las Sagradas Escrituras. Vamos a mirar algunos textos. Tenemos Mateo 22:29. Equivocados están por no conocer las Escrituras y el poder de Dios. Tenemos Juan 10:35. Sabemos que lo que la Escritura dice no se puede negar, y Dios llamó dioses a aquellas personas a quienes dirigió su mensaje. Lucas 24:44, luego les dijo, no me ha pasado, lo que me ha pasado es que aquellos que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Tenemos Marcos 12:24. Jesús le contestó, ustedes están equivocados, que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Romanos 9:17, pues en la Escritura Dios le dice al rey de Egipto, te hice rey precisamente para mostrar en ti mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. Y en segunda de Pedro 3:15 dice, tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Acerca de esto también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado. Aquí en esta segunda de Pedro vemos que el autor de esta carta coloca las epístolas de San Pablo en igual condición que todos los demás escritos de los santos.
Para Jesús y sus discípulos más inmediatos, las Escrituras son libros sagrados en donde se halla verdaderamente la palabra de Dios. No obstante, en el Nuevo Testamento hay dos pasajes determinantes que afirman que el pueblo judío, Jesús y sus discípulos, tenían la verdad, en verdad la convicción de que los libros veterotestamentarios eran sagrados. Cuando hablamos de veterotestamentario, estamos hablando de los libros del Antiguo Testamento. Ellos decían que los libros veterotestamentarios, su existencia respondía claramente a la voluntad expresa de Dios. Miremos dos textos. Tenemos segunda de Timoteo 3, 15, 16. Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Aquí se afirma claramente que fueron inspirados por Dios. Todos los libros de la Sagrada Escritura fueron inspirados por Dios. El segundo texto, que es segunda de Pedro 1, 20, 21, dice, pero ante todo tengan esto presente. Ninguna profecía de la Escritura es algo que uno puede interpretar según su propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Aquí vemos claramente que nosotros no podemos interpretar la Biblia según nuestro parecer. Para eso nosotros tenemos el magisterio de la iglesia y no lo podemos interpretar a nuestro propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa propia, sino que hablaron de parte de Dios. El magisterio de la iglesia, la inspiración de la Sagrada Escritura ha sido siempre una norma del pensamiento magisterial eclesiástico. Por ello, en la cumbre de la Contrarreforma del siglo XVI hallamos estas palabras. Dios es el mismo autor del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque bajo la inspiración del Espíritu Santo hablaron los santos de los dos testamentos. Lo encontramos en el Concilio de Florencia, en el Concilio de Trento. Hablamos de Filón de Alejandría. Filón de Alejandría fue un filósofo judío helénico, es decir, fue un judío que nació allá en Alejandría, contemporáneo al inicio de la era cristiana, vivió en Alejandría. Ahí en Alejandría había una fuerte comunidad judía, donde Filón era como el representante de ella ante las autoridades. Fue el primero en pensar como el arquitecto, que Dios era el arquitecto del universo. En su obra concedió gran importancia a la providencia divina y a la gracia. Él reconocía que el mundo es de Dios, no de los hombres. Por lo tanto, había que cuidarlo. Acordémonos, el Papa nos escribió una exhortación, la Laudato Si, donde él nos habla también de cuidar la casa común, de cuidar el planeta. Dios no asume directamente la voz del profeta. Analizamos Deuteronomio 18, 18. El profeta no expresa ninguna palabra que le sea personal. Todo es del otro, todo es de alguien. Y ese alguien es Dios.
El profeta no dice nada, volvemos a decirlo a título personal, todo lo que dice es de parte de Dios. El profeta no dice nada a título personal, sino que lo que dice es de parte de Dios. Y el hombre malvado no le está permitido ser intérprete de Dios, de manera que ningún hombre perverso puede estar inspirado por Dios. Filón define admirablemente que la profecía y el profetismo realmente son inspiración divina. Es esa voz interior del alma que Dios mismo hace resonar. Consecuencia de la inspiración según Filón de Alejandría. Él dice, primero, el hombre cuando profetiza pronuncia palabras humanas, utiliza el órgano de la boca, de la lengua, hasta la inteligencia humana, pero su resonancia es sobrehumana, es divina. Cuando el profeta habla o escribe, lo que llega a nuestros oídos no es palabra humana, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, sino lo que llega a nuestros oídos y a nuestro corazón es palabra de Dios por la acción del Espíritu Santo que la transforma. Solo el sabio, dice Filón, suele ser inspirado. Dios le sugiere desde dentro lo que ha de decir y por ello expresan el bien. El profeta habla y escribe por inspiración de Dios. Él dice solo lo que Dios quiere que diga. Tercero, la inspiración alcanza la versión de los 70. La Torá original estaba para él, para Filón, verdaderamente inspirada. Lo mismo que los traductores estaban divinamente inspirados cuando tradujeron la Biblia del hebreo al griego, que es la Biblia de los 70. Para Filón, la Biblia de los 70, la Torá, estaban inspirados por Dios. Los que tradujeron la Biblia del hebreo al griego también estaban inspirados por Dios. Hablamos un poco de la literatura intertestamentaria, la apocalíptica, entre los judíos del Segundo Templo. Acuérdense lo que les dije ahorita, que el rey Nabucodonosor destruyó Jerusalén. Después Esdras y Nehemías, cuando Ciro de Persia les otorgó la libertad, lo reconstruyeron. Por eso se habla del Segundo Templo. Apareció entonces un sistema literario nuevo, venía a barrer el anterior, que es lo que llamamos la irrupción de la apocalíptica. Por esos mismos años también nace un sistema nacional de la diáspora donde sustituye ese sistema político del Estado que estaba en ese momento. La literatura intertestamentaria, debido a la época de su composición, muchas obras de la literatura judía de los siglos II y I antes de Cristo se le ha calificado como de una forma convencional de literatura intertestamentaria, es decir, aquella literatura que estaba entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en ese periodo. Son obras que reflejan el desarrollo del pensamiento judío a finales del periodo del Segundo Templo, un mundo complejo, que suponía ya finalizar una época que no volvería, el comienzo de otra marcada por el cristianismo y el rabinismo. Antes del destierro, antes de que los llevaran cautivos, en el siglo VI antes de Cristo, los profetas proferían oráculos en Israel, movidos por el Espíritu Santo. Nosotros leemos en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, oráculo del Señor, oráculo de Yahvé. Luego del destierro, todo aquello cambió, ya no habían oráculos, sino libros, cuyos autores se seguían denominándose profetas, porque ahí en el destierro es cuando ellos empiezan a recordar todo aquello que habían vivido y es cuando ellos empiezan a escribir.
todo esto estaban ellos inspirados por el Espíritu Santo. Hablamos de unas tablillas celestiales y visiones. La literatura apocalíptica, he dicho, hablaba de símbolos y visiones, y esas visiones se dan a leer abarcando desde el origen del mundo hasta el final de los tiempos, cuyos misterios o secretos se revelan al profeta, que se convierte en un escritor celestial de las cosas que ha visto. El libro de Daniel, el libro del Apocalipsis, manejan una literatura apocalíptica, están llenos de muchos símbolos, de muchas visiones. De tal modo, para los apocalípticos, la revelación hecha a Moisés en el monte Sinaí se componía de dos elementos necesarios, unidos el uno con el otro, que es cuando Dios entrega la ley, y además están los secretos y misterios de la historia. La firma celestial, aquí la novedad consiste en que el firmante profético o inspirado ya no es un escritor que permanece en el anonimato, sigue siendo desconocido, sino una persona distinta. Unas veces se trata de un héroe, fundador o un dirigente del pueblo: Moisés, Abraham, Elías, Enoc, Adán. Estas personas pasaban a ser los verdaderos autores de dichas obras. Yo he dicho que antiguamente no importaba el reconocimiento, sino que el escrito fuera leído. A Moisés, por ejemplo, se le atribuye el Pentateuco, pero realmente Moisés no escribió absolutamente nada. Esta firma habla de las causas de dicho escrito, que a la vez significa una verdadera fuerza eficaz, mágica, la de hacer renacer el mundo y con él a los hombres, como un sacramento escriturístico que hacía abrirse los cielos como un verdadero Pentecostés. Sacramento es porque hace visible, ¿verdad? Nosotros decimos que Jesús es sacramento del Padre, porque Jesús hace visible al Padre, porque el que ve a Jesús ve al Padre. La firma celestial hace ver que los cielos se abran como un Pentecostés, es decir, como un derramamiento del Espíritu Santo. La literatura apocalíptica, lo que nosotros llamamos literatura apocalíptica, está compuesta por una gama extraordinaria de textos. Realmente los judíos rechazaron, como también rechazaron la versión de los 70, aceptada por nosotros los cristianos, que se hicieron uso de ellas en los primeros siglos. La apocalíptica estaba destinada a cumplirse definitivamente, a designarse incluso como cristiana. Jesucristo firma el Apocalipsis perfecto. El Apocalipsis de Jesucristo le da a la Biblia cristiana su acabamiento, su firma, la firma del único Señor. Porque Jesucristo no escribió nada, pero la Biblia cristiana es el libro de Jesucristo. Nosotros miramos que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿de quién se habla? De Jesucristo. Entonces la Biblia cristiana es el libro de Jesucristo. La existencia de una Biblia completa, firmada por Jesucristo, era, por así decirlo, a los ojos del mundo y de los hombres, un verdadero signo sacramental. Es decir, la Biblia hace visible, da a conocer a Jesucristo. Por eso decía San Jerónimo que desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Cristo, o conociendo las Escrituras se conoce al mismo Cristo. Consecuencia de la inspiración, vemos la primera es la revelación, es decir, Dios se revela, Dios se manifiesta. Cada vez que tú y yo abrimos la Biblia y la leemos y la escuchamos con fe,
Dios se nos está revelando. Cuando nosotros le leemos y le escuchamos, Dios nos habla, Dios se nos revela. B, otro efecto es la unidad de toda la Biblia. Aunque la Biblia haya sido escrita en un largo tiempo por diversos autores sagrados, es producto de la sabiduría de Dios, un solo autor principal, Dios Espíritu Santo. Dios que quiere revelar al hombre un mensaje central, el mensaje del misterio de Dios. El Antiguo Testamento, el pueblo preparaba la venida del Mesías. El Nuevo Testamento ya la manifestación del Mesías, de Cristo Jesús. La unidad de toda la escritura es Jesucristo. C, la sacramentalidad de la Biblia, es decir, la Biblia es un signo visible de Dios, ofrece la oportunidad de encontrarse con Dios en Cristo. Que ver a Jesucristo es ver al Padre. Cuando nos encontramos con Dios Padre es porque Jesucristo es el signo visible del Padre. De la inerrancia de la Biblia, es decir, la ausencia de todo error. Esto conlleva a dos verdades. La primera, siendo toda la Biblia inspirada por Dios, toda su doctrina es palabra de Dios y en ella no puede haber error, falsedad en lo concerniente a la salvación. Segundo, entre la Biblia y las ciencias naturales no puede haber ninguna oposición, porque tienen al mismo Dios como autor y creador. No olvidemos que la Biblia es un libro donde nosotros no buscamos encontrar datos de la historia o de la geografía o datos científicos del origen del universo. El autor sagrado no le interesaba la historia o la geografía, sino una enseñanza religiosa sobre el sentido de la vida humana en relación a Dios, a fin de que el hombre llegue a la salvación. Dios se ha revelado, ha hablado para que nosotros lo conozcamos con el único motivo que ha sido darnos a conocer su amor, el querer compartir con nosotros su vida divina y trinitaria. ¿Cómo debe ser la actitud del hombre frente a la revelación? Si la revelación es la manifestación de Dios mismo y de su amor, nosotros los hombres no podemos quedarnos indiferentes. Hemos de acoger a Dios, recibirle y abrirle la puerta de nuestro corazón y corresponder a su amor. Como expresa San Agustín, para que escuchando crea, creyendo espere, esperando ame. Solo conociendo y creyendo en la Sagrada Escritura como revelación divina, tendrá nuestra lectura bíblica un verdadero sentido. Solo así podemos escuchar con fe el mensaje que hoy Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Cuando tenemos la inspiración, cuando esa manifestación de Dios se pone por escrito, tenemos inspiración. En resumen, la inspiración es esa acción divina sobre la mente y la voluntad de unos hombres para que fijen en el libro esa revelación de Dios transmitida primero de boca a boca, es decir, generación en generación. Esa tradición oral se pone por escrito. Nos dice la Dei Verbum numeral 11, volvemos a decirlo, la revelación de la Sagrada Escritura contiene, ofrece y ha sido puesta por escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, fiel a la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados, canónicos, en cuanto que escritos son por inspiración del Espíritu Santo y tienen a Dios como autor, tales han sido confiados a la Iglesia. Hemos dicho que en la Biblia hay dos autores que trabajan simultáneamente, Dios como autor
principal el escritor humano como autor instrumental. El libro sagrado es todo de Dios y todo del escritor humano. Por eso decimos que la Biblia es un libro verdaderamente divino, que fue inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, verdaderamente humano, porque fue el hombre quien lo escribió como autor secundario. F, la Biblia es palabra de Dios y por ser inspirada, verdaderamente palabra divina, nos dice la Dei Verbum numeral 24. La palabra de Dios es viva y eterna, como Él es vivo y eterno. Este cuadro ya lo tienen ahí en su cartilla y sería bueno pues que lo mirara. Sí, hermanos, llegamos al final ya de esta enseñanza hoy. Voy a dejar de compartir para que nosotros podamos ahora en este momento orar. Amadísimo Señor, damos gracias porque nos has permitido conocer qué es la revelación, qué es la inspiración, qué es la emoción. Como tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, iluminas nuestra mente, mueves nuestra voluntad para que nosotros podamos recibir todas estas gracias como verdadera inspiración de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta enseñanza, gracias por tu palabra, gracias por la iglesia que es la que como madre nos alimenta, nos corrige, nos enseña y nos lleva a ver destados, a alimentarnos bien. Todo esto, Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos deje caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Estamos en la presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, gracias por su participación. Gracias por ser permanentes y constantes en su formación. Un abrazo y que Dios los bendiga.